Paz de Cristo, Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo a la distancia. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hermanos, vamos creciendo, edificándonos, buscando en la palabra de Dios el consejo para poder seguir firmes adelante, estar firmes y velando. La lección de este día se llama Superando la Tentación. Un tema recurrente, no estamos inventando nada, sino que recordando aquellas doctrinas, aquella enseñanza que nos ayuda a sostenernos. Así que el título de hoy día es Superando la Tentación. La pregunta para introducir el tema es, ¿qué es la tentación? ¿Qué piensa usted que es la tentación? ¿Y por qué somos tentados? Para mí la tentación es simplemente el descubrimiento de un área o inclinación que yo tengo que me lleva en contra de la voluntad de Dios. ¿Y por qué somos tentados? Porque se nos ofrece suplir una necesidad de acuerdo a la carne por medios que Dios no ha establecido. Somos tentados en el área en donde nosotros somos débiles, así que no todos somos tentados de la misma forma ni por las mismas cosas. Sin embargo, hay herramientas con las cuales nosotros podemos enfrentar todo tipo de tentaciones. La tentación, mis hermanos, una vez que la reconocemos, tenemos que entender que nosotros podemos ser tentados. Y no todos somos tentados lo mismo, por lo mismo no debemos juzgar a nadie. Porque si algunas personas tienen debilidad por algunas cosas, otros totalmente son indiferentes a eso, pero son tentados en otras áreas. Definitivamente Dios no tienta a nadie. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de sus propios deseos carnales que quieren suplir necesidades de acuerdo a el mundo y no según Dios. Pero ya que existe esta debilidad o nuestro talón de Aquiles, mal el ejemplo porque el talón de Aquiles no podía superarse, pero la tentación sí, con la ayuda del Señor. La tentación es un arma poderosa del enemigo. Su propósito es seducirnos. El propósito del enemigo al tentarnos es seducirnos para alejarnos de la voluntad de Dios y que busquemos un camino más fácil. Todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecadora que se opone a los designios, al llamado, al mandamiento de Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible luchar contra nuestros enemigos espirituales, contra la tentación. Resulta que el Señor le dijo a la gente, ustedes son esclavos del pecado. Y una persona, mientras no haya nacido de nuevo, mientras no esté llena del Espíritu Santo, no hay manera de que viva como Dios manda. Por eso no podemos ser tan arteros jueces de personas que no han nacido de nuevo, están haciendo lo que pueden, son esclavos. Pero nosotros, hijos de Dios, los que estamos en Cristo, nuevas criaturas, nosotros somos libres y podemos hacer frente a la tentación y podemos vencerla con la ayuda de Dios. Sin embargo, para eso debemos estar llenos del Espíritu Santo. Ya vimos que el Espíritu Santo nos llena y forja nuestras actitudes, nuestro carácter, cómo tratamos con las personas, cómo vivimos nuestra vida. Cada vez que resistimos la tentación de Satanás de no obedecer a Dios y seguir el camino fácil, cada vez que resistimos eso, la fe nuestra se hace más fuerte y por práctica nos volvemos más fuertes frente a la tentación también. Vamos a estar leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Lucas capítulo 4 versículo 13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Jesús resistió a Satanás y a sus tentaciones. Él usó las armas del Espíritu y la palabra de Dios para pelear contra las tentaciones de resistir la voluntad de Dios. Cuando el enemigo vino a Jesús, no podía ser tentado, así que entonces lo dejó. Armas para resistir la tentación, las armas del Espíritu y la palabra de Dios. Cualquier persona que entrega su vida a la voluntad de Dios y resiste al diablo, entonces verá que Satanás también le dejará, huirá. Lamentablemente la batalla va a volver para otro tiempo, pero siempre podrá hacerlo huir. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 4 versículo 7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Su palabra es verdad. La Biblia nos advierte de no ignorar cómo trabaja el enemigo, porque ignorar las acechanzas del diablo le da ventajas a él.
Así que nosotros debemos aprender y estar conscientes de cómo ataca el enemigo. Así que 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Una de sus tácticas es atacar a la persona cuando escucha la palabra de Dios y tratar de robar la palabra de su corazón. Lo primero que tratará de hacer el enemigo de nuestras almas es tratar de que cuando escuchemos la palabra distraernos, sacarnos. Es por eso que en el culto a veces somos muy serios y decimos que no conversen a las personas, porque cuando se está hablando la palabra, el enemigo siempre va a querer usar algún medio para distraernos. Lo primero que quiere hacer el diablo es robarse la palabra de nuestros corazones. Si logra que la palabra no entre, entonces ya está ganando mucho terreno. Debemos atesorar la palabra y guardarla, porque esa es la herramienta, la espada con la que nosotros podemos hacer frente a la tentación. Mateo 13:19 lo dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. El pasaje de Lucas capítulo 4 versículo 1 al 13 nos muestra o nos recuerda 3 áreas de la vida donde el enemigo nos tentará y cómo podemos resistirlo por medio del Espíritu y la palabra de Dios. Primero, número 1, es la tentación al orgullo. Todos nosotros, lamentablemente, tenemos la necesidad interna de creación, de merecer. Todos necesitamos pertenecer y ser. Y entonces esta necesidad de ser nos lleva a veces a caminos nocivos como el orgullo. El tratar de imponernos como alguien, entonces nos lleva a veces a tomar riesgos innecesarios. Cuando usted ve una persona, un niño sobre todo, lamentablemente los niños a veces son adultos, un niño que se toma riesgos innecesarios, que queda en ridículo frente a la gente, que siempre está interviniendo imprudentemente porque quiere ser el centro, no puede guardar silencio, necesita que le aplaudan, necesita que lo vean. Un trauma le está guiando, necesita existir, que sepan que está ahí. Tiene un orgullo muy alto, un ego que le exige y está muy proclive a las tentaciones. Satanás se aprovecha de todo eso y tienta al orgullo. La Biblia dice en Lucas 4, versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Aquí está el asunto de la tentación cuando tienta el orgullo. Lo tienta primero a tomar el camino fácil, es decir, sigue tu carne, haz lo que quieras, reacciona, no aguantes. Yo cuando era chico me acuerdo que los muchachos más grandes hacían pelear a los más chicos y a veces a los no tan chicos. Le decía, a ver, tócale la oreja. Y si el otro quería quedar como hombre delante de los amigos, respondía peleando. Más tonto el que también hacía lo que le decían. Pero eran niños, en manos de adultos. Y resulta que así se producían las peleas, por el gusto de hacerlos pelear, siguiendo el camino fácil. La tentación viene sobre el orgullo. El diablo le dijo a Jesús, si en verdad eres hijo de Dios, o sea, ¿eres hijo de Dios? Apelando a su orgullo. Si en verdad eres hijo de Dios, demuéstralo satisfaciendo tu necesidad física a tu manera. ¿Qué estás esperando? No pases necesidad. ¿Ha escuchado cosas hasta en TV evangélica? ¿Somos cabeza y no cola? ¿Usted no tiene por qué padecer? Si Dios existe, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios va a permitir que usted padezca estas necesidades? Bueno, si se abre esa puerta, sígala, porque usted necesita esto y se abrió la puerta. Haga lo que tiene que hacer. La forma en que el diablo tienta, apelando a nuestro orgullo, porque no debemos ser menos. ¿Comparándonos con quién? Si todos nosotros nacimos muertos en delito y en pecado, y la retribución justa de todo ser humano nacido en esta tierra es llegar a la perdición, al infierno. Sin embargo, el enemigo trata de mostrarnos la vida de otra manera, como que sí merecemos, y por ende no podemos nosotros someternos, sino que debemos exigir. El camino fácil, tenerlo aquí, ahora. Todos estamos tentados a satisfacer necesidades legítimas, físicas, con medios ilegítimos o los innecesarios. Después de todo, comida, techo, amor, compañía, son necesidades reales
Y siempre, siempre el ser humano se ha procurado estas necesidades a su manera. Sin embargo, frente a la tentación del orgullo, debemos pensar y debemos creer que la palabra y el camino de Dios deben ser más importantes. Más de lo que yo necesito, más que lo que yo creo, más que lo que me dicen que debiera hacer, debo poner primero a Dios y a su palabra, el camino de Dios. Lucas 4:14 dice, Lucas 4:4 dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús le respondió al enemigo en estas palabras, Satanás, hay una ley más grande que mis necesidades físicas y es la palabra de Dios. El punto del Señor Jesús es que nuestras necesidades deben ser resueltas a la manera de Dios y no a nuestra manera fácil y egoísta. Frente a la tentación, usemos la palabra de Dios y digamos al enemigo, diga conmigo, Dios puede suplir todas mis necesidades. Sí, soy hijo de Dios y Dios se encargará. No tengo por qué seguir el camino fácil ni el camino indebido para suplir mis necesidades. Tentación número 2, la tentación del poder y la riqueza. Lucas 4, versículo 7 dice, por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. ¿Cuánto pagaría usted? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? ¿Cuánta dignidad usted pondría a la venta por alcanzar lo que usted quiere? Tengo impuesta una regla en mi vida. Temerle solo a Dios y a nada más. Ante el único que doblo mis rodillas es antes el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay hombre ninguno, no hay poder ninguno en esta tierra que me obligue a rendirle lealtad, sino solo al Señor. Me someto a las autoridades porque están puestas por Dios. Sigo las reglas porque son puestas por las autoridades que Dios puso. Mi mirada está puesta en Cristo. Yo le invito a que considere esto. ¿Cuánto estaría dispuesto a entregar en esta vida por alcanzar lo que usted quiere? ¿Cuánta dignidad estaría dispuesto a vender? Fui comprado a precio de sangre. Pertenezco al Señor Jesucristo, no estoy a la venta. Sin embargo, la tentación ante el poder, la riqueza es, lo puedo tener y lo quiero tener ahora mismo. El diablo le dijo a Jesús, yo te puedo dar poder y gloria, todo el mundo si tú quieres, solo debes adorarme, entrégame tu integridad y lo tendrás todo. Tienes derecho a ser feliz, tienes necesidades, si Dios no te lo da, yo te lo puedo dar. Simplemente adora, ríndete a mí. Deja a Dios. El amor al poder y al dinero nos tienta para comprometer nuestros valores divinos y morales. Satanás quiere hacernos creer que Él controla, Satanás controla el poder y recompensas materiales y que solo las podemos tener si lo servimos a Él y si lo hacemos a la manera de Él. Y así no tendremos que esperar nada. Él quiere, Satanás en su tentación, quiere que creamos que el poder y el dinero es lo más importante que hay en este mundo. Pero eso, hermanos, es una mentira. A eso le puedo llamar el mundo. El diablo ha creado todo un sistema para que creamos que lo realmente importante es eso. El dinero, el lujo, tener cosas, adquirir, el poder adquisitivo. Eso es una trampa del enemigo. Porque después viene y dice, yo te lo puedo dar, adórame a mí. Ese nazareno Galileo que solo tenía un puro vestido, que caminaba, ni carruaje tenía, ¿qué te va a dar? La bendición debe ser a la manera de Dios y debe ser lo más importante. Si voy a recibir algo, que sea dentro de la aprobación divina, a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Lucas 4, versículo 8 dice, respondiendo Jesús, le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se puede servir a Dios a dos señores. No se puede servir a Dios y a la vez al poder y al dinero. Mateo 6, 24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usemos la palabra de Dios y digámosle al enemigo, diga conmigo, yo acepto el reto de Jesús de confiar en Él y servirle a Él siempre. Él me exaltará a su debido tiempo, de acuerdo a su voluntad. Resistamos, mis hermanos, las
soluciones rápidas del enemigo y elijamos servir a la manera de Dios. Última tentación, la tentación de la popularidad, la tentación de querer destacar, la tentación de querer ser el valiente, temerario. Lucas 4:9 dice: entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Demuestra lo que eres, gánate aplausos. Muestra los valores que tienes, lo valiente que eres, lo elocuente que eres. Te mereces más. Debieran ponerte en otro lugar. ¿Nunca el diablo le habló al oído? ¿Nunca le dijo que usted merecía más reconocimiento, que no lo apreciaban lo suficiente? Visiones de grandeza. El enemigo llevó a Jesús al punto más alto del templo y lo retó a poner a Dios a prueba. Adelante, le dijo el enemigo, alcanza las estrellas, nada te pasará y experimentarás popularidad inmediata. Esta tentación atrae al orgullo y a la vanidad. Hasta los ángeles están para servirte, así lo dijo Dios. ¿Acaso no es una promesa del Señor? Arriésgate. Lamento decir que muchas veces en las amistades, en las conversaciones, se pervierten las buenas conversaciones y se torna esto. Son malos consejeros a veces, inclusive los cónyuges, los amigos, los familiares cercanos. Debieran apreciarte más. Es que a ti no te consideran. ¿Considerar qué? Si Jesucristo es el que se merece la gloria y la honra, nada ni nadie más. Pero hay personas que han sido envueltos, ya ni simplemente han caído, están envueltos en esta tentación del enemigo, de que tienen que ser los destacados, los populares, los famosos, los únicos respetados. La manera de Dios, sin embargo, es la humildad. Lucas 4:12 dice, respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. En lugar de tratar de manipular a Dios, Jesús nos enseña lo que está escrito aquí en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Si uno se exalta solo, hay un Dios que lo humilla. Si uno se humilla delante de Dios, Dios le exaltará cuando sea el tiempo. Dejemos todas las inquietudes y preocupaciones a Dios. El Señor Jesús realmente se preocupa por nosotros y en su tiempo nos dará a cada uno lo que Él ha determinado según su buena voluntad, la que es agradable y es perfecta. Lucas 4:13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Jesús enseñó a sus discípulos a responder a la tentación con la palabra de Dios. Busquemos ser llenos con el Espíritu de Dios y busquemos en las Escrituras. Por medio de su palabra, Dios quitará todos los miedos y las dudas sobre su llamado para que hagamos su voluntad. Entreguemos la vida a Jesús, resistamos las tentaciones del enemigo y el enemigo se alejará de nosotros. Podemos nosotros hacer frente a la tentación, podemos vivir en victoria. No es cosa solo de Dios, es cosa de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, llenémonos de su presencia, apliquemos la palabra y dejemos que la bendición venga de parte del cielo, la bendición del Señor. Esa es la que enriquece y no acarrea tristeza con ella. No es bendición tomar una deuda y después estar sufriendo por meses o años por esa deuda. Y eso fue una tentación. Si se puede deshacer de eso, yo le aconsejaría que lo haga. Vivamos en paz, tranquilos, humildemente. El Señor se encarga de nosotros. Oremos a Dios, pidámosle fortaleza. Señor Jesucristo, gracias por darnos el poder de su Espíritu Santo. Gracias por darnos el poder de su palabra. Su palabra es espíritu y vida, su palabra es la espada del Espíritu, su palabra es verdad. Señor, con su palabra el enemigo no tiene herramientas contra nosotros. Ayúdenos a tener un avivamiento en la palabra. Ayúdenos a pegarnos a la palabra de Dios para vivir por esas palabras. Porque sus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Que podamos, Señor, resistir la tentación del enemigo, la tentación al orgullo. Señor Jesucristo, la tentación de querer, Señor, poder, riqueza. La tentación de la vanidad, Señor, de pretender ser el centro, de desafiar incluso a Dios con sus propias promesas.
En lugar de manipular a Dios por su palabra, que aprendamos a someternos, a ser humildes ante la mano del Señor. Su voluntad, Señor, es agradable, perfecta. Usted la hará en su tiempo. Nosotros podemos esperar confiadamente. Confieso que usted, Jesucristo, es mi Señor, que es el único suficiente Salvador. Confieso que es mi pastor y que nada me faltará, que suplirá todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confieso que su palabra es verdad. Señor, queremos vivir de acuerdo a su palabra. Enséñenos a permanecer firme y velando, que su Espíritu Santo, siendo consolador, también nos enseñe todas las cosas y nos advierta para estar siempre, Señor, firmes en contra de toda tentación. Se lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, podemos resistir la tentación, podemos superarla con la ayuda de Dios para su gloria. Dios le bendiga.